Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, casi noches, teóricamente noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales, atendiendo a las consideraciones y las instrucciones de nuestra universidad. Bueno, por lo pronto les indico que esta va a ser la última clase antes de salir de vacaciones. De cualquier forma, yo les estaré informando acerca de cómo va a proseguir este cuatrimestre. Tenemos vía chat o, o correo. Afortunadamente tenemos ciertas vías para poderlo dar a conocer. Como ya vieron, se extendió también la fase, bueno, no sé cómo lo podemos decir, pero el tiempo de que vamos a estar en cuarentena, en vez del 20 de abril, se extendió hasta el 30 de abril. Pero por lo pronto, y mientras no nos diga nada la universidad, estaremos pensando en que vamos a continuar con nuestras clases pasado el 20 de abril. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con los medios preparatorios y los juicios tanto ordinario como ejecutivo mercantil. Me hubiera gustado que fuera un poco más práctico, pero dadas las circunstancias, el hecho de que ustedes tengan los conocimientos básicos estaría bien por mi parte. Como quiera, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar sin ningún compromiso. Para eso estamos aquí, para apoyarnos y para lo que tengo de conocimientos de la materia, se los puedo transmitir, pues adelante, ¿qué más? Y mejor poderlos ayudar. Empecemos con los medios preparatorios. Estos son aquellos procedimientos anteriores al juicio que tienden a proporcionar a quienes lo promueven elementos de conocimiento o de prueba que les permitirá promover un juicio mercantil posterior, ya sea ordinario o ejecutivo. Se podría decir que en los medios preparatorios es, haciendo una analogía, pues yo diría que, bueno, no burla, pero simple, eh, cuando ustedes van a preparar alguna comida, imagínense que están en la tarde y van a preparar quizás ¿qué sería? Una pasta. Vamos a hacer una pasta y para ello necesitamos obviamente una estufa para hervir la propia pasta. Necesitamos la salsa que vamos a vertirle a la pasta para que le dé un sazón. Si lo queremos hacer boloñesa, necesitamos preparar la carne molida. Bueno, en fin, existen muchos elementos que se tienen que pensar antes de realizar la pasta. Bueno, hacer una pasta, supongamos tipo boloñesa. Entonces, todo ese conjunto de cosas que se van a requerir, al final de cuentas, me va a dar como conclusión o como lo final, el producto final, una pasta boloñesa. Así también aquí, cuando se trata de juicios tanto ejecutivos mercantiles como ordinarios, pueden hacerse ciertos procedimientos que van encaminados a que se realice el juicio. ¿Cuáles son estos medios preparatorios? El artículo 1151 de nuestro código tiene varias fracciones y por lo tanto, o sea, varios supuestos. El primero de ellos dice que se puede pedir la declaración bajo protesta por parte de quien demanda de aquel en contra de quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posición o tenencia. Esta prácticamente es una confesional. La siguiente es pedir la exhibición de la cosa mueble, que en su caso haya de ser objeto de acción real que se trate de entablar. Esta se utiliza mucho para que aquellas personas que tienen algún mueble con garantía no la vayan a vender. Lo que se hace es se pone en resguardo de la persona que la tiene y a evitar su venta posterior. Otro es pedirle ya sea el comprador al vendedor o el vendedor al comprador, en caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida.
Esto pasa mucho, por ejemplo, en los vehículos. El vendedor retiene la factura. Entonces, si tiene la factura, lo que se va a pedir es de que exhiba el título, pidiendo a un socio o comunero la presentación de los documentos o cuentas de la sociedad o comunidad al cosocio o codueño que los tenga en su poder. Esto se da mucho en las sociedades mercantiles, como se puede ver, a efecto de que pueda demostrar la parte actora su legitimidad para presentar ese juicio. Pidiendo, bueno, otro de los medios preparatorios es pedir el examen de testigos cuando estos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse en un lugar con el cual le sea difícil la comunicación o sea posible intentar la acción por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía. En este caso, quizás algún testigo sea muy importante para poder determinar los derechos y obligaciones de los que actúan en juicio, pero resulta ser de que está, o sea, en edad muy avanzada. Se crea que no pueda, por así decirlo, llegar al juicio para dar su testimonio. Entonces se levanta su testimonio, ya sea en su casa o el lugar en donde se indique, y su testimonio se vuelve documento y entra al juicio. Otro medio sería el pedir el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior. También el pedir el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero. Es igual que los párrafos anteriores, bueno, las fracciones anteriores, pero con la singularidad de que se realice en un país extranjero. También pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando el estado de los bienes, salud de las personas, variaciones de las condiciones de estado del tiempo o situaciones parecidas hagan temer el solicitante la pérdida de un derecho o la necesidad de preservarlo. Puede ser de un documento antiguo que se haya comprado en una subasta, en donde por la antigüedad de ese documento se pueda desvanecer. Ya ven que hay algunos objetos que son finitos y que si no se le dan los cuidados necesarios pueden desaparecerse. Bueno, si se quiere hacer alguna de las actividades señaladas anteriormente, dice el artículo 1152 que para pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse el motivo de por qué lo solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme. Asimismo, el juez puede disponer lo que crea conveniente ya para cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de examinar a los testigos. Esa forma de expresarse del párrafo corresponde a 1889, definitivamente. En cuanto a la resolución del juez que conceda la diligencia preparatoria, no cabe recurso alguno. Bueno, esto es por mejor proveer. Y en contra de la resolución que la deniegue, habrá el de apelación en ambos efectos, si fuera dictada por un juez de primera instancia o el de revocación si fuera dictada por juez menor o de paz. También este término está muy interesante, porque un juez de paz pues no lo tenemos en nuestra legislatura. Entonces, cuando se trate de acceso a estos medios preparatorios, siempre no hay recurso alguno, precisamente porque lo que se pretende hacer es llegar a la verdad. Y si está dando más medios para llegar a la verdad, pues ¿por qué tendrían que decir que no? En cambio, cuando lo niegue, tiene que estar fundado y motivado el por qué no está diciendo que no se va a realizar. Puede haber diferentes motivos, el juez va a determinar y va a justificar por qué no se va a hacer. En este caso, se pedirá al juzgado que cite al deudor para confesión bajo protesta de decir verdad el día
y hora que al efecto se señale. Este procedimiento es respecto a la primera fracción del artículo 1151. Este mero. Ahí se alcanza a distinguir. Sí, ahí está. En este caso, el deudor habrá de estar en el lugar del juicio cuando se le haga la citación, y la citación deberá ser personal. Dicha notificación deberá expresarse el nombre y apellido del promovente, el objeto de la diligencia, la cantidad que se reclame y el origen de la deuda. Se correrá traslado al deudor con copia de la solicitud, misma que deberá ser cotejada y sellada. En este caso, si el deudor no compareciere a la citación que se le hizo para confesión judicial a su cargo, a pesar de reunir los requisitos anteriores, más el apercibimiento debe ser declarado confeso si dejase de comparecer sin justa causa, caso en el que se declara confeso, pero siempre y cuando haya habido exhibición del pliego de posiciones en el juzgado y que éstas hayan sido calificadas de legales. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener que ir el deudor para realizar la confesión judicial, pero para esto, si existe ya un pliego de posiciones en el juzgado, es decir, quien demanda solicita el medio preparatorio para entregar al juez su petición, llega con el escrito y muchas veces adjuntan el pliego o el formulario con las preguntas que se le van a solicitar. Otras veces solamente se solicita y en el transcurso de la audiencia quien demanda empieza a hacer las preguntas. Cuando se hace esto, se corre traslado al deudor tanto el escrito como el formulario. Entonces el deudor ya tiene conocimiento de esas preguntas, y si no va, es como si ya supiera lo que va a realizar, y como no fue, se entenderá de que tenía conocimiento de las preguntas y no las quiso contestar. Pero si no estaba en ese pliego de preguntas, entonces iría contra la falta de conocimiento por parte del deudor, y con justa razón no tendría por qué estarse declarando confeso, porque no tiene preguntas, no sabe las preguntas que le van a hacer. Por eso es muy importante que cuando se presente el escrito se agreguen las preguntas desde un inicio. Otro de los medios es el reconocimiento de documento privado como medio preparatorio al juicio ejecutivo mercantil. En este caso, el documento privado que se pretende se reconozca ante el juez deberá contener deuda líquida y ser de plazo cumplido. Generalmente se exhibe un título de crédito. Este se da ante el juez y también se le va a decir cuál fue el origen del adeudo. Se le pedirá también al juez que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo. El juez ordenará al actuario o ejecutor que se apersone en el domicilio del deudor para que lo requiera, que bajo potestad y verdad haga reconocimiento de su firma, así como el origen y monto del adeudo. Este es el clásico antes de embargar. La parte inicial del embargo siempre se hace esto. Posteriormente, el actuario o ejecutor en el mismo acto entregará la cédula de notificación en la que se transcribirá la orden del juez, así como también entregará copia simple, cotejada y sellada de la solicitud. Si la diligencia no se entiende personalmente con el deudor, persona física, o con el mandatario para pleitos y cobranzas o actos de dominio, o con el representante legal tratándose de personas morales, el actuario o ejecutor se abstendrá de hacer requerimiento alguno. Se limitará a dejar citatorio para que ese deudor, mandatario o representante legal lo espere para la práctica de diligencia judicial en aquellas horas que señale el citatorio, la que se practicará después de las 6 y hasta 72 horas siguientes. Muchas veces lo que hacen es van en la mañana tempranito y dejan citatorio para la tarde.
y ahí es donde empieza el embargo. El actuario ejecutor podrá trasladarse a otros domicilios en los que se pudiera encontrar el deudor. Dejará constancia de la circunstancia, acta circunstanciada, perdón. Se hace a través de, esta constancia se hace a través de un acta circunstanciada. Si después de realizadas hasta un máximo de 5 búsquedas del deudor y no se ha localizado, se dará por concluidos los medios preparatorios a juicio, devolviéndose al interesado los documentos exhibidos y dejando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, es decir, una ordinaria. Cuando fuere localizado el deudor, su mandatario o representante se rehúsa a contestar si es o no la firma, se tendrá por reconocida y así lo declarará el juez. Por eso es muy importante desde un principio encontrar, ya ven, bueno, lo que les había hablado sobre las notificaciones. Si el actuario va 5 veces consecutivas y no encuentra a la persona, va a cambiar la vía. Porque el ejecutivo mercantil es rápido, eh, como lo he estado explicando desde hace mucho rato. Bueno, en anteriores clases, es muy rápido. Y si ya no encuentro un lugar en donde pueda encarar o hacerle frente al deudor eh, de esa forma rápida, pues la naturaleza cambia, porque ya no va a ser rápido, va a ser con tiempos normales, relativamente normales. Acuérdense que en los juicios ordinarios mercantiles son también rápidos, más rápidos que los civiles, pero no tan rápidos como un ejecutivo. Asimismo, si lo localizaron y este no quiere reconocer la firma, eh, se declarará, o sea, si no dice ni sí ni no, se niega, vamos a declarar un sí y un no, se entenderá por reconocida. Por otra parte, cuando reconozca la firma, mas no el origen o el monto de la deuda, el actuario ejecutor lo prevendrá para que en el acto de la diligencia o dentro de los 5 días siguientes exhiba las pruebas documentales que acrediten su contestación. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Eh, Son accesorios los títulos de operaciones de crédito y respecto de un contrato, a lo mejor civil. Y se cumplió el contrato civil, sin embargo, por razones diversas, se les olvidó recoger el título, o en este caso, ya siempre es el pagaré. Hacen el contrato y en vez de cancelar el pagaré, dicen que terminó el contrato y se les olvida recoger el título accesorio, en este caso el título de crédito, y muchas personas muy vivas lo que hacen es presentarla en un ejecutivo mercantil. Si estas personas no tienen el contrato original en donde hacen el pagaré como accesorio, entonces pues puede haber un segundo, vamos, se pueden cobrar una segunda vez. Aquí lo que tiene que hacer quien se le declara deudor es presentar el documento en el momento, decir, es que no me lo pueden cobrar porque yo ya pagué, aquí está el contrato y aquí está cancelado. Aquí el punto es de que utilizaron ese título para volverme a cobrar. O bien en el propio pagaré, a lo mejor adelantó una cantidad de dinero y se generó otro pagaré que corresponde a la misma deuda, pero bueno, la misma obligación, pero disminuida la deuda, y tratan de exhibir el primer pagaré. Si es así, sigue, bueno, en este último caso, si se fijan, sí existe todavía una deuda, pero disminuida. Entonces, el actor formulará su demanda en la vía ejecutiva otra vez ante el mismo juez que conoció de los medios preparatorios, acompañando la copia certificada como documento fundatario de su acción, copia simple de la demanda y de la copia certificada y demás que se requiera para traslado al demandado, y se acumularán los expedientes y en su caso se despacharán en auto de ejecución. En este caso el juez lo que va a hacer es va
puedes decirlo, desechar una parte de ese juicio y se va a evocar a solamente la deuda final. Otro medio preparatorio es en caso de la exhibición de un protocolo o otro documento, perdón, archivado en una oficina pública. Muchas veces pasa que existen algunos documentos públicos que son requeridos en algún juicio, pero que no pueden salir de las oficinas que dieron origen a ese documento. Entonces el juez mandará a que se practique por el actuario o ejecutor o secretario, acompañado del peticionario. Va a ir a esas oficinas y el responsable de la oficina expedirá copias certificadas de las originales, de copias certificadas, perdón, y las originales nunca van a salir, porque se entenderá que la copia certificada hace las veces del original. Este tipo de medios preparatorios se parecen mucho a la inspección judicial, porque si bien no es el juez el que va a hacer la práctica, a practicar esa diligencia, los que forman parte de su equipo son los que van a ir y van a revisar que esos documentos existan y que forman, al momento de que se expida la copia certificada, se va a entender de que sí existieron esos documentos y por lo tanto se van a tomar en cuenta para el expediente. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Es la tercería. Una tercería se presenta cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso, es decir, un tercero ajeno a las partes, se encuentra legitimado y tiene un interés propio para acudir a un juicio preexistente al declarar que posee un crédito que goza de preferencia o que su perjuicio deriva de tener que soportar el embargo sobre el bien que es de su propiedad. Para nuestro caso existen dos tipos, de dominio y de preferencia. Tradicionalmente se ha concebido a la tercería excluyente de dominio como una acción a través del cual una persona denominada tercero opositor se incorpora a una ejecución pendiente en un juicio tramitado entre otros sujetos para oponerse a ella antes de la venta, argumentando la propiedad del bien afectado con la pretensión de que se declara la ilegitimidad del embargo. Espero que no les pase, pero a mí me tocó una vez, hace mucho tiempo, defender un caso en donde llegó el actuario a un taller mecánico. Como ya sabrán, existen muchos carros, en algunos talleres mecánicos existen algunos carros que se encuentran varados ahí porque les van a hacer algún tipo de reparación. Pues resulta de ser de que el actuario fue al local para hacer un embargo respecto a una deuda que tenía el propietario y se le ocurrió la brillante idea de embargar algunos carros que se encontraban ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que algunos carros que se encontraban no eran propiedad del taller mecánico, del dueño del taller mecánico. Entonces se llevaron así, creo que fueron tres carros. Y ya se imaginarán, pues el dueño de uno de esos tres carros, pues llegando y pues ¿qué cree? Pues se acuerda que tenía un carro aquí, pues lo siento, pero se lo llevaron. Y ahí está que nos tuvieron que hablar a nosotros. ¿Qué pasó aquí? Una persona que es legítima, o sea, es dueña de este bien inmueble, resulta ser afectado de un juicio en donde no tenía, en principio de cuentas, pues no la debía ni la temía, y sin embargo se vio afectado en su esfera jurídica. Entonces lo que se hace es, a través de una tercería, dentro del juicio se presenta un escrito donde va a exhibir, en este caso la factura, puede ser, del carro, y con eso va a declarar la ilegitimidad del embargo, la posibilidad de que se embargue más bien la legitimidad de que
ese acto le está perjudicando y por lo tanto se le restituya el bien mueble que se le quitó. En cuanto a la tercería excluyente de preferencia, el objeto de la tercería excluyente, bueno, esta tercería, es decidir cuál crédito se tiene que pagar primero. Esto es, en ella se dirime el mejor derecho que el tercero deduzca para ser pagado. Por lo tanto, la tercería de preferencia debe fundarse precisamente en la existencia de un crédito que por su naturaleza excluyente al crédito del acreedor o el juicio principal, de modo que la sentencia, al declarar la preferencia que se alegue el tercer opositor para ser pagado antes que al ejecutante, implica el análisis y pronunciamiento sobre la existencia del crédito y su calidad privilegiada. Aquí, bueno, el deudor no se salva, pero de lo que se está embargando o del el dinero que se le está quitando de manera preventiva al deudor, puede ser de que parte de ella implique también la obligación, ya sea de alimentos de algún hijo o hijos, a lo mejor el pago en materia laboral de sus empleados o una deuda anterior en donde se vea afectado también sus bienes o propiedades. Aquí el juez lo que va a hacer es darle prioridad a quien le va a pagar. Al final de cuentas, ya se tiene, por así decirlo, líquido una cantidad de dinero y lo que va a hacer es ir dándole prelación de sus posibles acreedores. En este caso siempre va a ser primero familia, bueno, derecho familiar, después laboral, los acreedores que en tiempo tengan derecho, o sea, los primeritos, y quizás hasta el final el que está generando el juicio. Todos los anteriores, llámese empleados, familia, bueno, en este caso hijos, pueden entrar en ese juicio diciéndole, oiga, es que me va a afectar a mí el hecho de que se embargue y se le entregue todo este dinero al que está generando el juicio. Quiero que primero se me pague a mí y ya después, si sobra algo, se le va a estar entregando al acreedor. Bueno, ahora vamos a la unidad 7 que corresponde a las pruebas. La definimos como son elementos de convicción consistentes en la necesidad jurídica de las partes para establecer la veracidad de los actos señalados en los escritos de demanda o su contestación, a efecto de que se vean favorecidos en sus pretensiones. ¿Qué implica esto? Cuando se va a juicio, el juzgador no tiene idea de que los hechos que están señalándose, tanto por quien demanda como el demandado, son verdad. Cada uno tiene su forma de ver de cómo le fue en la feria, por decirlo de una manera burda, y la única forma de poder demostrarlo es primero convencer al juez, y la forma de convencer al juez es de que se demuestre que lo que están diciendo en verdad pasó. Si en un documento se encuentra una firma y esa firma la podemos ver en otros documentos, el juez va a tener indicios de que la firma en la que se encuentra el pagaré fue firmado, valga la redundancia, por la persona deudora. Si se exhibe algún video, podría tener la convicción el juez de saber que ese video se encuentra la persona a quien se está demandando, en donde firmó algún documento. Vamos, lo que implica las pruebas es de que todo lo que se diga tenga un fin, el cual es llegar a la verdad. Y así lo vemos en nuestro propio Código de Comercio. Dice que las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas,
así como las razones por las cuales el oferente considera que demostrará sus afirmaciones. Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas observándose lo dispuesto en el numeral 1203 del Código de Comercio. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral y al derecho. Esto es muy subjetivo, pero pues está establecido en nuestro código. Bueno, el primero de las pruebas que vamos a ver es la la confesional. Es un elemento de convicción, por eso me confundí, que tiene por objeto la aceptación o reconocimiento de una de las partes respecto de la veracidad de un hecho que se le imputa a quien debe responder, y por lo mismo es susceptible de generar consecuencias jurídicas en su contra. Ya lo vimos en los medios preparatorios, cómo se absorber posiciones. En este caso es la citación a confesar hechos propios en un juicio y se concretiza mediante una serie de preguntas previstas que el juez guarda en secreto y que se le hacen en una audiencia a la que se le es citado. Sin embargo, el absolvente debe ser conocedor de todos los hechos controvertidos. Su posición debe ser precisas y no insidiosas. No se le puede preguntar, por ejemplo, dígame usted sí o no, ya no va a ser amigo de fulano de tal. Eso implica que es amigo de esa persona y que ya no va a ser o que va a seguir siendo amigo de esa persona. Si se fijan, la pregunta va dirigido a que se afirme otro hecho diferente a lo que se está preguntando. Digo, otro ejemplo fuera de juicio es, dígame si o no usted va a dejar de fumar. La pregunta ya da por hecho de que la persona fuma y la respuesta va a corroborarlo, aunque realmente no ni siquiera haya tomado alguna vez en su vida algún cigarro. Otra es lo prohibido la asistencia del abogado, ya que la confesión implica que la propia persona diga si reconoce o no algunos hechos. El abogado ni siquiera tiene conocimiento de los mismos o cómo no lo presenció de forma que lo pudiera percibir con sus sentidos. Además, el juez da la pauta de que al momento de estar presente está implicando una imparcialidad. Otras pruebas que se presentan es la inspección judicial, que consiste en el examen directo del juez de la cosa mueble o inmueble sobre la que se recae para formar convicción sobre el estado o situación en que se realiza. También se encuentra la prueba pericial. Se exhiben cuando se requiere conocimientos especiales de las ciencias, artes, técnicas u oficios o industrias de que se trate. No es lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los jueces. Los jueces son peritos en las normas, en las leyes, pero existen algunos conocimientos que por más que quiera, pues no los va a tener. A lo mejor tendrá diplomados en algún tipo de pruebas periciales, pero no es todólogo un juez, y por ello va a requerir o se requiere de gente especializada. Por ejemplo, aquí generalmente se utilizan los grafólogos, pues para poder determinar si existe alguna una falsificación en la firma. Deteniéndonos un momentito aquí en esta prueba, generalmente cuando se exhibe la prueba pericial, cada uno de las partes contrata a su propio perito, y si existe alguna diferencia, que generalmente siempre va a haber, entre uno y otro, va a haber un perito tercero que es presentado por el juez, pagado por ambas partes, mitad y mitad, y con ese se va a determinar si por ejemplo, en una firma, si es o no firma del deudor. Otra prueba es la prueba testimonial. Corresponde a las partes presentar sus testigos, para cuyo efecto se entregarán las cédulas de notificaciones respectivas. En esta se va a hacer una audiencia, se van a formular
preguntas de forma verbal y directamente por las partes teniendo relación directa con los puntos controvertidos. Deben ser claras y precisas, procurando que en una sola no se comprendan más de un hecho. El juez vigilará que se cumplan estas condiciones, de lo contrario negará la formulación de las preguntas. Se hará constar la protesta y se describirá nombre, estado civil, domicilio y ocupación. Bueno, siguiendo con las pruebas, está la documental. Esta es la más importante, una de las más importantes, pero creo que tiene mayor relevancia porque si en la mayoría de los títulos de crédito debe tener ciertas formalidades y en ellas se encuentra la firma del deudor, pues sin la exhibición de este título en documento, pues prácticamente no existirían estos juicios. Dice su definición: es toda cosa que sea producto de un acto humano perceptible con los sentidos de la vista y del tacto, que sirve de prueba histórica, indirecta y representativa en un hecho cualquiera. Puede ser declarativo o representativo cuando contenga una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente la suscribe, como el caso de los escritos públicos o privados. Pero pueden ser solamente representativos, no declarativos, cuando no contengan ninguna declaración, como ocurre en los planos, cuadros o fotografías, y de ahí que el documento no es siempre un escrito. En los primeritos, en los declarativos representativos, ahí, por ejemplo, el pagaré es debo y pagaré incondicionalmente la cantidad de. Ahí hace una declaración por parte del deudor de que va a pagarlo. O bien en algún oficio de algún servidor público en donde señale, por ejemplo, el domicilio de la persona, está declarando, en este caso el servidor público, con esa fe de que fulano de tal se encuentra su domicilio en tal lugar. De este tipo de pruebas existen las privadas y las públicas. Las pruebas documentales privadas solo constituyen una testimonial irregular que se perfecciona con la declaración del que autoriza el documento mediante la ratificación correspondiente, de tal suerte que si quien firma en el momento de la diligencia reconoce esa firma, pero no el contenido del documento, y manifiesta que lo firmó por encontrarse en estado de ebriedad, por ejemplo, de ello resulta la invalidez de la prueba, porque se encuentra dentro de los extremos de una afirmación y una negación, lo que no puede conceptualizarse como una expresión de verdad o certeza. Y aquí está lo bonito de la licenciatura. Aquí hay que hacer una interpretación y hacerle ver al juez que a través de estos documentos implica una convicción de que esa persona, por ejemplo, no estuvo con estado de ebriedad y por lo tanto cumple con las formalidades que debe revestir un documento o un acto jurídico. Y por el otro lado, el hecho de que falte la voluntad de quien se considera como deudor, si se demostrara de que efectivamente está en estado de ebriedad o que simplemente él no firmó por ciertas circunstancias, entonces se podría absolver el compromiso de pagar. Por otro lado, nos encontramos con los documentos públicos. Estos son aquellos expedidos, autorizados o intervenidos por los fedatarios públicos legalmente habilitados, como los notarios, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias y con arreglo a los requisitos legalmente establecidos, consecuencia de lo cual otorgan una fuerza probatoria privilegiada o determinados datos en ellos incluidos. Y es muy sencillo. Si en el registro público de la propiedad existe una certificación en donde una persona es propietario de un terreno, al tenerlos estar revestido con las formalidades que señala la ley, está privilegiado ese documento respecto a cualquier otro, por ejemplo, privado. Porque es el mismo Estado quien está reconociendo que fulano de tal
es el dueño de, de ese terreno, por ejemplo. Bueno, vamos ahora ya a la parte final de nuestra materia y vamos a hablar sobre los juicios mercantiles. Primero que nada vamos a ver que existen tipos de juicios mercantiles y para ello es necesario comentar que la clasificación que se encuentra en el Código de Comercio reconoce dos tipos de juicios mercantiles. En lo particular, en lo que se refiere al juicio ejecutivo mercantil, bueno, tenemos dos: juicio ordinario mercantil y el juicio ejecutivo mercantil. Dentro del juicio ejecutivo mercantil, con las reformas que se dieron para hacer por así decirlo, revolución a nuestro sistema judicial, se crea el juicio ejecutivo mercantil oral. Estos tienen las mismas características de un ejecutivo mercantil, con la salvedad de que estas son determinadas por Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes. Señala ciertos casos, llega al juicio cuando se tratan de cuantías menores, muy menores, aunque no están señalados en nuestro... vamos, como es un código de comercio, tiene un ámbito nacional, no puede definir en particular cuánta cuantía es suficiente para poder generar un juicio ejecutivo mercantil oral. Sin efecto de hacer alguna discriminación, a lo mejor en Aguascalientes es más factible que haya más juicios ejecutivos mercantiles que juicios ordinarios, y viceversa. Si nos vamos a Chiapas, a Oaxaca o a Guerrero, en donde tienen incluso ciertas leyes de usos y costumbres, mejor dicho, usos y costumbres en materia mercantil diferente a la nuestra de Aguascalientes, quizás los juicios ordinarios mercantiles sean más factibles en esos estados que aquí en Aguascalientes. Y para poder resolver juicios ejecutivos, quizás no sean tan necesarios cuando se tratan, su factibilidad sea nada más que sea a través de documentos en vez de juicios orales. Para no meterme más en brollos, cuando así lo determine el Consejo de la Judicatura, se van a determinar como juicios ejecutivos mercantiles orales. Bueno, cuando se traten de juicios ordinarios mercantiles, van a ser todas las contiendas entre partes que no contengan, no estén señaladas, en el Código de Comercio con tramitación especial, y estas se van a ventilar a través de juicios ordinarios. Esto forma parte de los principios generales del derecho. La norma especial deroga a la general. Y por lo tanto, si no existe en específico algún juicio, como el juicio ejecutivo mercantil, en donde, o por ejemplo, en los juicios para declarar la quiebra de una sociedad mercantil, existe una ley especial para hacer el procedimiento de quiebra. Bueno, nuestros juicios ordinarios están compuestos por 4 fases procesales. Aparte de los actos preparatorios, no se llama, le llaman como una etapa previa, pero formalmente tenemos la fijación de la litis, periodo de prueba, alegatos y sentencia. Bueno, ¿qué es la fijación de la litis? Esta es la primera etapa del juicio ordinario mercantil, que comienza con la intervención de la parte actora y la parte demandada.